Un saludo cordial a los estudiantes de la ESPE La Tacunga. Mi nombre es Aladino Morales, trabajo en el gobierno provincial de Cotopaxi en calidad de asesor eh, en distintas actividades relacionadas con las funciones y competencias de la institución. Es un gusto presentarme ante ustedes y estoy listo para cualquier inquietud en el campo académico o en el campo de la gestión pública, tomando en cuenta la experiencia que se tiene, algunas actividades que se ha desarrollado aquí en la institución y que podría servir de alguna manera de reflexión o de referente para las actividades académicas, las actividades diarias que realizan ustedes. Bienvenidos. Primera pregunta a nuestro cuestionario es ¿cómo le va en la parte económica en el Ecuador? ¿Es buena o mala? Bueno, la parte económica de un país depende en gran parte del presupuesto que tenga en un determinado ejercicio fiscal. De acuerdo a lo que hemos tenido conocimiento, en los últimos años gran parte del presupuesto económico ha dependido de los impuestos, es decir, de los ingresos permanentes, así como también de los ingresos no permanentes, en este caso por concepto de la venta del petróleo. Vale recordar que en los últimos años incluso el petróleo ecuatoriano llegó a costar más de $100 el barril. Sin embargo, también tuvo una baja y eso repercutió en los últimos años la situación económica y la inversión pública del gobierno en determinadas áreas. Por ejemplo, bajó a 35 a $40 el petróleo y eso perjudicó ventajosamente en los últimos tiempos, en los últimos meses del año 2017 y del presente año. Conocemos que hay una cierta alza y eso ayuda a que el presupuesto general del Estado esté financiado en el país y además también gracias a los créditos externos se ha podido solventar la situación económica. De todas maneras, eso puede ser positivo. Sin embargo, lo negativo puede ser que de alguna manera nosotros quedamos con determinadas deudas, no solamente por el año 2017, 2018, sino también conocemos que las deudas continuarán por varios años más. En el caso ecuatoriano, lo que se ha podido observar es que este presupuesto general del Estado ha sido manejado principalmente a determinadas obras de inversión en cuanto a vialidades del presupuesto y desde el gobierno nacional. En algunos casos han sido direccionados a otras áreas como por ejemplo la educación, la salud. Conocemos que el actual gobierno, por ejemplo, en la situación económica está impulsando principalmente proyectos de beneficio social, porque no hay mayores recursos para seguir al mismo ritmo que existía anteriormente en la inversión, por ejemplo, de vías, en la inversión de unidades del milenio, en la inversión de otras proyecciones o programas o proyectos que tenga planificado el Estado ecuatoriano. Ya. La segunda pregunta es ¿cómo le va en la parte política en el Ecuador? ¿Es buena o mala? La parte política depende de la parte económica y aparentemente se dice que lo político nada tiene que ver con lo económico, pero no es así. Si es que la parte económica de un país está bien, de alguna manera también la situación política mejora en el país. Pero cuando hay estos problemas, hay cuestiones de endeudamientos, hay problemas con la banca, hay problemas en los créditos, también los actores políticos tienen un mayor movimiento y presentan sus posiciones para dar a conocer una propuesta ante el Estado ecuatoriano. En los últimos tiempos hemos conocido que hay claros escenarios. Ustedes recordarán desde el 2007, por ejemplo, en el país ha existido una fuerza que ha dominado el escenario político, que ha sido el movimiento Alianza País, a tal punto que después de un tiempo los demás partidos políticos casi habían desaparecido durante esta década. Bueno, había una forma de gobernar, una forma de convencer a la ciudadanía y de alguna manera eso estuvo latente en el país. Hace poco, en el año 2017, hubo otro proceso electoral y en cierta forma las fuerzas han cambiado, la correlación de fuerzas no se mantienen las mismas y hemos notado que el mismo movimiento país se ha dispersado, se ha
roto y han quedado dos bandos que están en una pugna constante al momento por seguir manteniendo el poder y las decisiones que se toman desde las funciones del Estado, vale decir, por ejemplo, desde la función ejecutiva, desde la función legislativa, incluso desde la función judicial, la función electoral y la función de transparencia, que incluso esta última función va a ser cambiada, se va a tomar en cuenta en la consulta popular. Mientras eso sucede, el gobierno nacional, entendemos, está priorizando algunas obras, algunos programas de índole social y, desde luego, posicionándose en los primeros meses de gobierno con la finalidad de emprender en lo posterior algunas actividades relacionadas a las decisiones políticas que podrían ser duras, tomando en cuenta la situación económica. De ahí que todo lo que se haga en política, todo el movimiento de cada uno de los actores dependerá también cómo el Estado, a través del gobierno nacional, a través del Frente Económico, manejen los indicadores macroeconómicos, los indicadores microeconómicos y las decisiones políticas que se tomen. Ya. Y la próxima pregunta es, ¿cómo está la sociedad ecuatoriana según usted? De acuerdo a lo que hemos escuchado, el país aparentemente estaría bien o estaría mejor que antes. De acuerdo a las encuestas, incluso hace poco se conoció que Ecuador se encuentra en la posición 11 entre los países más felices. Bueno, en cuanto a encuestas realizadas en determinadas ciudades del país. Sin embargo, esta aparente felicidad no es tan así. Ya en los sectores populares, en los sectores indígenas, en los sectores campesinos, tomando en cuenta que ahí más bien, de acuerdo a los indicadores que se conoce, por ejemplo, la desnutrición crónica, conocemos que en vez de bajar, ha aumentado. Existen otros problemas sociales también que están en aumento. Igual, otro de los indicadores, un poco para darnos cuenta de que no estamos tan bien como se dice en las encuestas o como se dice en determinadas declaraciones de los actores políticos. Vale citar, por ejemplo, en el país hace poco, en el año 2010, 2011, 2009, existían más de apenas, diríamos, 10.000 personas privadas de la libertad. ¿Qué ha pasado a esta fecha o a este año? En el 2017, 2018 conocemos que existen 37.000 personas privadas de la libertad en el país. Incluso se han construido más cárceles, más centros de rehabilitación, porque hay personas que infringen la ley. Eso da a entender de que la situación social es peor, no ha mejorado de acuerdo a lo que se dice en las encuestas, de acuerdo a lo que se dice por parte de los actores políticos. Ahí está una muestra. En vez de existir menos personas privadas de libertad, actualmente existen más. Y así en otros campos que se podría dar en varios indicadores al respecto. Después de haber contestado esas tres preguntas, ¿nos podría dar una conclusión final o un comentario final? En este aspecto creo que tanto en lo económico como en lo político, creo que hay mucho que esperar en estos próximos meses. Recién en lo que va del gobierno no llega ni siquiera al primer año. Hemos pasado una serie de acontecimientos políticos, no necesariamente económicos. Vale recordar que inicialmente se tenía previsto un paquetazo, se decía, en el mes de septiembre del año 2017. Aquello no ha ocurrido. Se ha visto la necesidad de emprender otras acciones a través de reformas legales. Recién se va a poner en vigencia una ley que el presidente de la República lo propuso con carácter económico en el país. Conocemos que después de la consulta popular vendrá otro escenario político. Tal vez el escenario económico también podría cambiar dependiendo de las gestiones que se lo realice a nivel nacional. No sabemos qué es lo que va a pasar con la deuda externa, no sabemos qué es lo que va a pasar con las investigaciones. Bueno, en el caso de Brecht ya algo sabemos, ya conocemos los resultados que existen en el país. Sin embargo, parece que las investigaciones en otros aspectos, por ejemplo, por la venta del petróleo anticipada, va a traer algunas investigaciones al respecto. No sé qué suceda en esos campos que de alguna manera podrían perjudicar o afectar a determinadas fuerzas políticas y a los actores en distintas ramas del quehacer ciudadano.
Y vale indicar también que en lo político, para el 2019 tendremos el proceso electoral de los gobiernos autónomos descentralizados, el proceso también que será seguido de cerca por parte de las diferentes organizaciones políticas y los actores, y de todo eso va a determinar el comportamiento de los actores políticos y la situación económica. Esperamos que el petróleo no caiga, me refiero al precio del valor del petróleo, y que no tengamos problemas también en otros aspectos para que la situación económica al menos no sea peor que antes. Muchas gracias.